Colombia, un país con una belleza natural increíble, ha vivido durante décadas un conflicto armado. Guerrillas, paramilitares e incluso el propio Estado han estado luchando por el poder y el control. La gente, atrapada en medio de todo esto, ha sufrido las peores consecuencias de esta guerra. Las masacres, los secuestros y el desplazamiento forzado se volvieron algo común para miles de colombianos. Entre las muchas tragedias que han marcado la historia de Colombia, la masacre de El Salado, que ocurrió en febrero del año 2000, tiene un lugar especialmente doloroso. Este pequeño pueblo, ubicado en los Montes de María, se convirtió en el escenario de una de las peores atrocidades cometidas por los paramilitares. La masacre de El Salado nos recuerda lo frágil que es la paz y cómo el horror persiste en un país marcado por la violencia. Es una llamada de atención para construir una sociedad justa e igualitaria, donde se respete la vida y la dignidad de todos. El Salado, ubicado en los Montes de María, una región importante por su ubicación y riqueza agrícola, se encontró en medio del conflicto armado colombiano. Guerrillas y paramilitares se disputaban el control de la zona, sometiendo a sus habitantes a la extorsión, el reclutamiento forzado y la violencia. A finales de los años 90, los paramilitares, liderados por Salvatore Mancuso, aumentaron su presencia en los Montes de María. Su objetivo era claro: eliminar cualquier apoyo a las guerrillas y controlar la región. El Salado, un pueblo pequeño y aislado, se convirtió en un blanco fácil para la violencia paramilitar. Sus habitantes, campesinos humildes y trabajadores, quedaron atrapados en una espiral de violencia de la que no pudieron escapar. El 16 de febrero del año 2000, la tranquilidad de El Salado fue interrumpida de repente. Un grupo de unos 40 paramilitares, fuertemente armados, irrumpió en el pueblo, sembrando el terror entre sus habitantes. Los paramilitares, vestidos con uniformes de camuflaje y portando armas de gran calibre, se desplegaron por las calles de El Salado. Sus rostros, algunos cubiertos con pasamontañas, reflejaban la crueldad y el desprecio por la vida humana. Los habitantes de El Salado, aterrorizados, buscaron refugio en sus casas, pero fue inútil. Los paramilitares, con una frialdad escalofriante, comenzaron a sacar a la gente a la fuerza, acusándolos de colaborar con la guerrilla. Durante 3 largos días, del 16 al 19 de febrero del año 2000, El Salado vivió una pesadilla. Los paramilitares convirtieron el pueblo en un escenario de muerte y destrucción. Las calles se tiñeron de sangre inocente, mientras los gritos de dolor y terror se mezclaban con el sonido de los disparos. Hombres, mujeres y niños fueron sacados de sus casas, torturados y asesinados a sangre fría. Los paramilitares, en un acto de barbarie sin límites, usaron motosierras, machetes y piedras para acabar con la vida de sus víctimas. La cancha de baloncesto del pueblo se convirtió en un lugar de ejecución. Allí, los paramilitares obligaron a los habitantes a presenciar el asesinato de sus seres queridos, sembrando el terror en sus corazones. Sección 5. Humillación y muerte. Atrocidades inimaginables. La masacre de El Salado no se limitó a la matanza indiscriminada. Los paramilitares, buscando humillar y destruir el tejido social del pueblo, sometieron a sus habitantes a las vejaciones más crueles. Las mujeres fueron violadas en público, mientras sus familias eran obligadas a presenciar la escena. Hombres fueron torturados y mutilados, sus cuerpos arrojados a la calle como advertencia. Los paramilitares, en un acto de perversidad, obligaron a los habitantes a jugar al fútbol con las cabezas de sus víctimas. La crueldad de los paramilitares no tuvo límites. Su objetivo no era solo eliminar a supuestos enemigos, sino también infundir terror en la población, buscando así el control total del territorio. Sección 6. El éxodo forzado, huyendo del infierno. Ante la barbarie paramilitar, la única opción para los habitantes de El Salado fue escapar. Dejando atrás sus casas, sus pertenencias y los restos de sus seres queridos, emprendieron un doloroso éxodo en busca de un refugio seguro. Cientos de personas, muchas de ellas heridas física y emocionalmente, caminaron durante días por caminos peligrosos, expuestos al clima y a la amenaza constante de los grupos armados. Su destino, los pueblos y ciudades vecinas, donde esperaban encontrar ayuda y protección.
El éxodo masivo de El Salado mostró la tragedia humanitaria que vivía Colombia. Miles de personas, desplazadas por la violencia, se vieron obligadas a abandonar sus hogares y sus vidas, convirtiéndose en desplazados internos en su propio país. Sección 7. Heridas abiertas. El dolor de la pérdida. La masacre de El Salado dejó profundas heridas en el alma de los sobrevivientes. El dolor por la pérdida de sus seres queridos, las secuelas físicas y psicológicas de la tortura y la incertidumbre del futuro marcaron sus vidas para siempre. Muchos de los sobrevivientes, especialmente niños y mujeres, quedaron con traumas profundos que les impidieron llevar una vida normal. Pesadillas, ansiedad, depresión y el miedo constante se convirtieron en sus compañeros inseparables. La pérdida de sus hogares y sus tierras, sumado al trauma psicológico, hundió a los sobrevivientes en la pobreza y la marginación. Muchos de ellos, al llegar a las ciudades, se vieron obligados a vivir en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos ni oportunidades de trabajo. Sección 8. La justicia ausente. La lucha por la verdad. A pesar de la gravedad de los hechos, la justicia para las víctimas de la masacre de El Salado ha sido esquiva. Los responsables de la masacre, muchos de ellos pertenecientes a grupos paramilitares, gozaron de impunidad durante años. La falta de voluntad política para investigar y castigar a los culpables, sumado a la corrupción y la intimidación a testigos, impidieron que las víctimas accedieran a la justicia. Las familias de los desaparecidos, por otro lado, vivieron durante años con la incertidumbre y la angustia de no saber dónde estaban sus seres queridos. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado la impunidad en el caso de El Salado y han exigido al Estado colombiano justicia para las víctimas. Sin embargo, a pesar de algunos avances, la lucha por la verdad y la reparación integral aún continúa. Sección 9. Recordar para no repetir. Memoria histórica. Ante la impunidad y el olvido, las víctimas de la masacre de El Salado, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos, han emprendido una lucha incansable por la memoria histórica. Su objetivo: mantener vivo el recuerdo de lo sucedido y evitar que la tragedia se repita. A través de testimonios, relatos y la construcción de monumentos conmemorativos, las víctimas buscan preservar la memoria de sus seres queridos y denunciar la barbarie de la que fueron objeto. Su lucha es una llamada a la conciencia nacional sobre la necesidad de construir una paz duradera basada en la verdad, la justicia y la reparación. La memoria histórica se convierte así en una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde se reconozca el dolor de las víctimas y se garantice la no repetición de las atrocidades del pasado. Sección 10. El largo camino de la reconstrucción. Después de la masacre, El Salado quedó en la desolación y el abandono. Las casas destruidas, las calles desiertas y el miedo en el ambiente eran un recordatorio constante de la tragedia. Sin embargo, con el tiempo, sus habitantes, movidos por la resiliencia y el deseo de recuperar sus vidas, comenzaron un largo y doloroso proceso de reconstrucción. Con la ayuda de organizaciones internacionales y del propio Estado colombiano, se pusieron en marcha programas de atención psicológica, reconstrucción de viviendas y reactivación económica. Poco a poco, El Salado comenzó a renacer de sus cenizas, con la esperanza de un futuro mejor. La reconstrucción de El Salado no se limita a lo material. Implica también reconstruir el tejido social, la confianza entre sus habitantes y sanar las heridas emocionales. Es un proceso largo y complejo que requiere el compromiso de toda la sociedad colombiana. Sección 11. El Salado. Un símbolo de resistencia. A pesar del dolor y la tragedia, El Salado se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Sus habitantes, lejos de dejarse vencer por el miedo y la resignación, han demostrado una enorme fortaleza y capacidad de superación. La lucha de las víctimas de El Salado por la verdad, la justicia y la reparación es un ejemplo para todo un país. Su historia nos recuerda que, incluso en medio de la barbarie, el espíritu humano puede sobreponerse a la adversidad. El Salado, un pueblo marcado por la violencia, se levanta hoy como un faro de esperanza
en un país que busca dejar atrás su pasado de conflicto. Su historia nos enseña que la paz, la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria son posibles, pero que requieren del compromiso y la participación de todos.